Hoy te platicaré de los nuevos hallazgos hechos en los videos sobre Devani en el motel, también de las denuncias de intento de secuestro en Puebla y del asalto, del robo del equipo al grupo Moderato. Bienvenidos al Caporal del 29 de abril. Comenzamos. Todos conocemos... Aquí estoy. Todos conocemos las aspiraciones presidenciales del diputado Gabriel Cuadri, perteneciente a la bancada del PAN. Y también conocemos su transfobia. Ojalá ahí esto le va a callar la boca. Tenemos hijos familiares como yo tengo también familia. Adelante. Tiene usted dos cosas rápido. Hago notar que el señor Luevano me está amenazando. Por esto que acabas de ver, entre otras publicaciones que ha hecho en redes sociales y en entrevistas que ha ofrecido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al INE incorporarlo durante 4 años al padrón de agresores políticos contra mujeres en razón de género. ¿Qué implica esto? Que durante esos 4 años no podrá aparecer en la boleta, en ninguna boleta. Acto seguido, pues entonces Gabriel Cuadri apareció este jueves 28 de abril junto a la diputada transgénero de Morena, María Clemente Castañeda, que, ojo, no es la del video que acabas de ver, sino es otra con la que también ha tenido discusiones. Aparecieron para anunciar que pese a sus diferencias, tienen muchas coincidencias. Tanto Luevano como Cuadri reconocieron que durante sus discusiones han cometido errores y presentaron una iniciativa para tipificar el transfeminicidio. Un abrazo para la Bueno, muchas gracias. Hay mucho más del caso Devani. Este 29 de abril, jueves, la papá del joven acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León, en donde estuvo durante más de 8 horas. A su salida, reveló que ha recibido amenazas vía WhatsApp de personas desconocidas para tratar de intimidarlo y detener la búsqueda de la verdad. Amenazas que ha dicho no le ha dado importancia. También criticó la difusión que se ha hecho de una serie de videos en donde se ve a Devani antes, durante y después de la fiesta, pero antes de su arribo al motel. Pues se supone que estaban estos videos bajo el resguardo de la autoridad, lo cual significa que se rompió la cadena de custodia, ante lo cual solicitó a la Fiscalía Estatal una investigación. Y recordó también que existe un peritaje independiente, el cual hará público hoy mismo, una vez que lo haya analizado y comparado con el de la Fiscalía de Nuevo León. Esto es parte de lo que dijo precisamente ayer jueves. Y bueno, sigue siendo mi complemento. ¿A qué hora van a dar a conocer los resultados del peritaje externo el día de mañana? No sé, es lo que están checando los doctores. El pasado miércoles 27 de abril te traje este video a este canal que estás viendo en pantalla sobre una conferencia de prensa ofrecida por la Fiscalía de Nuevo León, en donde se dieron a conocer videos del motel en donde se ve a Devani. Esta conferencia tenía como objetivo dar certeza al trabajo de la Fiscalía de Nuevo León sobre las investigaciones. Sin embargo, lo mostrado y explicado han abierto nuevas dudas. Comienzo con el tema de las cisternas, en donde fue encontrado el cuerpo de Devani. Había 2 cisternas, de hecho te muestro una fotografía. Del lado de derecho se alcanzan a ver los orificios por donde estaban estas cisternas. Ahora te muestro un gráfico de cómo son las cisternas por dentro. Ahí están. Como puedes notar, la parte de arriba es la superficie. Tenemos 2 cisternas. Están conectadas por un pequeño orificio. Y aquí me detengo con esta imagen. La Fiscalía de Nuevo León aseguró que en la cisterna que ves del lado izquierdo, pues el agua estaba a 90 centímetros. Allí fue encontrado el cuerpo de Devani, los 2 tenis de Devani que no traía puestos y un fragmento de tejido de un animal muerto. En la cisterna de la derecha fue encontrado un encendedor, una argolla con 3 llaves y 2 llaveros, un celular, una bolsa tipo monedero. Fue encontrado un recipiente como los que almacenan gel antibacterial.
Pero en la parte de en medio, en el muro divisorio, ves que tiene un espacio que comunica ambas cisternas, estaba el bolso de Devani, el cual contenía un recipiente de plástico como contenedor de crema, un brasier, 2 piezas de tela y un cubrebocas. Sobre todo esto, la Fiscalía de Nuevo León no ha podido aclarar por qué las cosas quedaron distribuidas entre las 2 cisternas. ¿Acaso el nivel del agua estuvo cambiando desde el 9 de abril que presuntamente cayó en la cisterna del lado izquierdo, lo cual pudo haber movido de lugar las cosas? También, o mejor dicho, tampoco ha aclarado cómo quedó la bolsa en el muro de en medio. Tampoco ha podido explicar por qué Devani no tenía los tenis puestos. Y tampoco ha informado cómo llegó el brasier a la bolsa. ¿O acaso ya lo llevaba allí al momento en que pues el bolso cayó a la cisterna? Dudas que todavía quedan pendientes por ser resueltas. En la conferencia, la misma Fiscalía mostró estos videos que estás viendo en este momento. Son donde se ve a Devani llegar y asomarse al motel. De hecho, la Fiscalía detalló el recorrido que realizó, cómo llegó, cómo se estuvo asomando, en qué lugares se quedó. Y vaya sorpresa, en redes sociales, no la Fiscalía, sino en redes sociales, fueron hechas una serie de observaciones. Recordarás, las autoridades aseguran que una vez que se ve a Devani asomarse por las ventanas, de hecho ahí en el punto donde se está marcado, allí se detiene y se asoma entre las 2 ventanas, una por el lado izquierdo y otra por el lado derecho. La Fiscalía asegura que ya no se ve que Devani se retire, ni por el lado izquierdo ni por el lado derecho, por lo que presupone que permaneció en el espacio que está entre las 2 ventanas, precisamente en la zona donde se encuentran las cisternas. Bueno, 40 minutos después de la última aparición de Devani, poco después de las 5:47 de la mañana, se ve a 2 personas paradas en la puerta del restaurante. Y también, a través de la ventana derecha se ve a una persona subir a un vehículo. Pareciera salir de una de las zonas del lado izquierdo, cubierta por el muro. Y alrededor de las 5 de la mañana con 38 horas se ve a 2 personas paradas en la puerta del restaurante. Registros, movimientos que, aunque estuvieron en los videos presentados por la Fiscalía, en su momento no los mencionó. La Fiscalía dice que ya están analizando estas nuevas evidencias y que pues ya han citado a todas las personas que aparecen en los videos en un rango de 8 horas. Estos son los videos, le he hecho el acercamiento para que se aprecie con mayor claridad los movimientos por las ventanas. En Puebla, las desapariciones de mujeres se han convertido en tema de preocupación también. El video que te voy a mostrar fue grabado la madrugada de este jueves 28 de abril en el municipio de Amozoc,
una mujer que ha sido identificada como Sandra, fue identificada por sus familiares como Sandra, fue privada de la libertad por un hombre que se ve que la persigue y la sube al automóvil. Oiga, chavo, ya voy corriendo. Ya, estoy temblando. Ese mismo jueves, la Universidad Anáhuac emitió este comunicado que ves en pantalla, en donde señala que en el municipio de San Andrés Cholula, una de sus estudiantes fue víctima de un intento de secuestro tras salir del gimnasio e ir a la escuela. Por fortuna, el caso no pasó a más. Y en TikTok, una joven nicaragüense que estudia en Puebla, capital, aseguró que fue víctima de un intento de secuestro en pleno centro de esta ciudad. Así las cosas en Puebla. Yo estoy viviendo en Puebla y hoy fui al centro de la ciudad y pues resulta que yo voy caminando. Yo quise como adelantarme, pasarla a ella, pero ella no me dejaba pasar. Pues resulta que cuando yo volteo a ver atrás, miro que un hombre viene detrás de mí y yo ya... Pues resulta que la mujer sacó como un spray y echó un sprayazo como así para atrás. Yo me quise hacer de lado así para que el aire pasara, pero yo sentí el olor, que yo sentí que entró en mis narices. Me dio un mareo, yo sentí que yo me iba a caer ahí. Yo aguanté mi respiración, miré una tiendita y me metí en la tiendita, compré una Coca-Cola y estuve como 10 minutos ahí esperando. Yo me asomé a ver si los miraba los dos, ya no estaban. Vengo súper nerviosa, alteradísima, porque nunca imaginé que me iba a pasar algo así. Y llegamos al tema principal, también en Puebla, en los límites con el Estado de México. Actualmente se está realizando la Feria de Puebla. De hecho, te comparto en pantalla la cartelera de músicos que hay. Para hoy estaba programada la banda Moderato. Sin embargo, esta mañana el grupo emitió este comunicado que estás viendo en pantalla. La madrugada de este viernes, según señala, en la bahía de descanso de la Caseta de Chalco, en la carretera que comunica México con Puebla, hombres armados abordaron a las 3 personas que viajaban en el tráiler donde era transportado el equipo de la banda Moderato. Los encañonaron, los subieron a un auto y los fueron a dejar abandonados en un camino de terracería. Esas 3 personas del tráiler ya no supieron nada. En el comunicado, la banda asegura que se enteraron de que ese tráiler se encontraba en un corralón, pero no sabían si su equipo estaba también adentro del tráiler, si permanecía o si ya se lo habían robado. El comunicado va dirigido tanto a sus fans, principalmente los que los querían ver en Puebla, y también a las autoridades tanto del Estado de México como de Puebla, debido a que este delito fue cometido en los límites de ambas entidades. Horas más tarde, la Fiscalía de Puebla publicó esta fotografía que ves en pantalla, que es del tráiler recuperado, sin precisar la Fiscalía Poblana si aparecieron los instrumentos musicales al interior, pero la banda emitió este otro comunicado. En este documento asegura que siguen colaborando con las autoridades para recuperar sus instrumentos. Por lo tanto, se entiende que no recuperaron esos instrumentos, aunque asegura también que sí van a presentar el show, que el show debe continuar. Es decir, que este concierto sí se está realizando, de hecho ya en este momento en Puebla, un concierto programado para las 8 de la noche. Agradecen al gobierno poblano por las gestiones, pero no se sabe, no se conoce con qué equipo es que están trabajando en este momento. El gobernador de Puebla celebró la participación de la banda, pero lo celebró así
antes de enterarse que habían sido asaltados. Te muestro las palabras del gobernador. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Para quienes están viendo la transmisión en vivo, regreso con la lectura de los comentarios. Moderato. A partir de las... ¿Qué horas? 8, por favor. Va a estar hasta el gorro. Primero visiten la feria. Y después el palenque. Oye, ¿hay palenque ya, verdad? Sí.